Hola y bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy vamos a limpiar la Pilot Custom 823. Sabéis que es una de mis plumas favoritas. Lo que voy a hacer hoy no es la limpieza completa, sino un mantenimiento que hago más o menos cada mes cuando utilizo la misma tinta o cuando voy a cambiar de tinta. En este caso, como se me está acabando la tinta que es Vengarairo, voy a poner otra que la tenemos aquí, es Hanago Koro. Y lo que voy a hacer es la limpieza que hago con los instrumentos que os voy a enseñar para que veáis que realmente es muy sencilla de limpiar y de mantener. Lo primero, lo que siempre hago es desajustar la parte de atrás para poder soltar el mecanismo y dejar caer la mayor cantidad de tinta posible. Entonces, lo primero que hago es desechar la que tengo, en este caso tenía muy poquito, y voy a dejarla caer aquí. Por tanto, estas pequeñas gotitas de tinta que estaban probablemente en la parte del alimentador ha salido y ahora sí procedo a limpiar. Lo que suelo hacer es tener un vaso con agua limpia y un vaso vacío, y lo que hago es extraer agua limpia y lo dejo en el recipiente vacío. Entonces simplemente sumergimos la pluma, podéis ver que sale tinta, el mecanismo hacia arriba, a ver si lo veis mejor así. Mecanismo hacia arriba, ahí ha cargado agua y la quito de este lado. También podría hacerlo aquí. Lo que suelo hacer es dejar, aunque aquí ahora ya el agua se ha manchado, dejo el agua un poco más limpia de este lado y aquí, digamos, la más sucia, para intentar limpiar al máximo el mecanismo. Volvemos a hacer lo mismo, hacia arriba el mecanismo, pulsamos hacia abajo, esas burbujas es porque está saliendo el aire, ahí se ha llenado de agua, y en este caso lo que hago es batirla un poquito. ¿Para qué? Para que la tinta que tenemos en la parte del mecanismo vaya saliendo, y aquí haríamos lo mismo. Voy a mover esto para atrás para que lo veáis mejor. Así. Vale, entonces aquí tinta fuera. Subimos mecanismo, sumergimos, salen burbujas, vuelve a entrar agua, podéis ver. Y desechamos aquí. Otra vez. Vale, esto lo podéis hacer, yo lo suelo hacer en vaso para no usar mucha agua. Podéis hacer también en el grifo. Podéis ver que cada vez el agua sale más limpia. Vale, lo hacemos así las veces que necesitemos. Quiero hacerlo con una mano solo para que lo veáis bien. Y podemos ver que el agua sale súper clarita. Vale, ahora podemos ver que ya está bastante limpia. Ahora lo voy a poner aquí sobre blanco. Bastante limpia, pero sigue teniendo restos de la antigua tinta. Si no hubiera cambiado de color, probablemente me serviría, pero a mí me gusta limpiarla a tope. Entonces voy a dejarla por aquí la pluma en mi papel y voy a cambiar el agua. Ahora sí podéis ver que tengo otra vez agua limpia y he vaciado el contenedor. Y ahora que tendremos que introducir tinta, vamos a sumergirlo en el agua limpia y se llena. Podéis ver ahí. Batimos un poquito y desechamos. Para mí es la manera más fácil de limpiar este tipo de pluma. Ya sabéis que tengo varias con este mecanismo que me gusta mucho. Y bueno, puede parecer que es difícil de limpiar, pero podéis ver que en realidad es un poquito de paciencia y algo más de técnica. Podemos ver en el papel que todavía sale un poquito más de tinta, se ve ahí. Vengarairo es marrón, pero tiene un fondo rojizo. Vamos a seguir limpiando. Y lo tenéis que hacer las veces que
consideréis necesario, sobre todo si vais a cambiar de tinta, para que no quede ningún resto de la tinta anterior que os contamine el color nuevo. Si es un color parecido, en realidad daría casi igual, pero si son colores diferentes, siempre es súper recomendable que la limpiéis hasta que salga transparente el líquido y no manche la servilleta. Imaginaros que tenéis una tinta, no sé, azul, y le vais a poner una tinta roja, no lo limpiáis bien, puede salir algo morado, ¿vale? La tinta. Mismo lo hacemos varias veces, las veces que consideremos necesario. De todas formas, hay otra manera de limpiarla que es desarmándola, que si os interesa puedo haceros un vídeo específico de cuando hago esa limpieza. A ver, vamos a comprobar. Y seguimos teniendo. En estos casos lo que suelo hacer es dejarla reposar un poquito porque puede que tenga algo de tinta todavía debajo del alimentador. La voy a dejar reposar mientras os cuento lo que voy a hacer con la tapa. La tapa también la suelo lavar, entonces lo que hago simplemente es sumergirla, porque hay veces que se queda un poquito de restos de tinta. La sumerjo en agua, la batimos y ya está. Tenemos limpia la tapa. Al final, cuando apoyamos la pluma, si la apoyamos en un lateral, suele dejar algo de tinta también dentro. Entonces me gusta dejarla limpia también, la tapita. Lo más interesante ahora es dejarla secar antes de secarla bien. ¿Veis lo que os digo? Suele guardar algo de restos. Lo que me gusta es dejarla secar, entonces vamos a dejar así de pie para que salga la agüita mientras terminamos con el cuerpo de la pluma. Ahora cuando el agua ya está, sale bastante limpia, lo que suelo hacer es una y otra vez en el mismo contenedor de agua limpia, pues lo que estoy quitando son los últimos restos. Y ya se ve el mecanismo que sale muy bien. Ya tenemos nuestra pluma limpia, podéis ver que tanto el papel ha salido limpio como vemos el cuerpo completamente limpito, que ya el agua está transparente. Lo que vamos a hacer, como os decía, en este caso la voy a rellenar con Hanagokoro de Sailor, que es un color muy similar a Vengar-Airo. La diferencia es que esta tinta tiene una parte muy curiosa y es que cuando empiezas a escribir es azul y luego cuando se seca queda más rojiza. Os la voy a enseñar también para que la veáis. Es otra de mis favoritas, la verdad es que la he utilizado mucho. Me gusta para mi diario, podéis ver que es azul, pero al escribir queda roja, que es súper guay. Ya le queda poquito, pero aún así todavía puedo coger esta a mitad. Bien, ya sabéis que este tipo de pluma es muy fácil rellenarla. Lo que tenemos que hacer es, igual que hemos hecho al principio, desplazar el pistón hacia atrás, ¿vale? Sumergimos, si podemos ver ahí bien, sumergimos la pluma. En este caso voy a ponerla un poquito de lado porque ya me queda poca tinta y bajamos el pistón. Podéis ver cómo ha subido la tinta y ya estaría completo nuestro proceso de limpieza y relleno. Sí que lo que voy a enseñaros es lo que os decía, cómo queda esta tinta en papel, que me parece súper bonita. Lo vamos a probar. Un papel Rhodia. Y estamos entonces con nuestra... Es que escribe tan bien esta pluma. Custom 823. Este plumín es fino y la tinta es Sailor.
Hanabokoro. Ahora al principio aparece un azul, se está transformando, sobre todo en los papeles tipo Hobonichi se aprecia que queda mucho más marrón este azul, pero dependerá cuál sea vuestro papel. En el caso del Rhodia se ve más color negro, un azul oscuro. Dependerá el papel, veréis más este efecto que os contaba de la pluma o no. Aunque tenemos la posibilidad de rellenar el completo, la podemos rellenar completo, yo no lo suelo hacer porque me gusta rellenar mis plumas. Como tiene tanta capacidad esta, si lo hiciera al completo tardaría mucho en volver a rellenarla, y la verdad es que disfruto mucho de pues coger la tinta y hacer el relleno. Es por eso que no la voy a hacer hasta el final. Si os interesa que os haga un vídeo sobre cómo puedo rellenar el total de la capacidad de la pluma, me lo decís en comentarios, que realmente es lo que suelo hacer cuando me voy de viaje, que pues necesito la mayor cantidad de tinta para no tener que estar llevando ninguna de las tintas conmigo. Eso es todo por el día de hoy. Daros las gracias por estar aquí un día más conmigo. Espero que os haya gustado cómo hemos hecho esta pequeña mantenimiento muy básico de nuestra Pilot Custom 823. Si queréis que os haga más vídeos de este tipo, por favor, me lo decís en comentarios y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!